Luego de la Revolución Francesa, que dio fin al antiguo régimen y que provocó la caída de la monarquía proclamando la República, se fundó una delegación de hombres republicanos moderados como directorio para gobernar la nueva República Francesa. Sin embargo, esto sería de corta duración, en gran parte debido a la llegada de un joven general llamado Napoleón Bonaparte, que derrocó al recién creado directorio y asumió al poder como cónsul del Primer Imperio. Para ampliar y dar credibilidad a su autoridad, Napoleón pronto dirigió la contraofensiva francesa ante las potencias europeas que pretendían restaurar el antiguo régimen. De esta manera, se coronó a sí mismo como emperador de Francia en 1804 y construyó un vasto imperio que lideró el continente. En 1812, las tropas de Napoleón conquistaron Moscú, pero el largo y brutal invierno ruso fueron demasiado para su ejército y la mayoría murieron o huyeron. 2 años más tarde, los ejércitos aliados entraron en París exiliando a Napoleón a la isla de Elba. De esta manera se restauraba la monarquía borbónica en Francia. Una vez restaurado el poder borbónico en Francia, ejercieron el poder 2 reyes bastante ineficaces, Luis XVIII y Carlos X, que intentaron restaurar en Francia la potente monarquía del pasado. Sin embargo, tanto el pueblo que vivió los cambios producidos por la Revolución Francesa como los radicales de la clase obrera pobre no estuvieron dispuestos a volver al antiguo status quo. El pueblo se sublevó, estallando así la llamada Revolución de 1830, la cual derrocaría a los monarcas e instauraría un nuevo ámbito político denominado monarquía popular, con el parcial respaldo del pueblo. A su vez, sería coronado Luis Felipe I, el rey ciudadano. En 1848, una nueva rebelión armada encabezada por grupos liberales radicales apoyados por los obreros de París con ideas socialistas puso fin a la monarquía constituyéndose la Segunda República, donde se estableció el voto universal masculino, creándose así un gobierno provisional compuesto por republicanos moderados, radicales y socialistas. Esta etapa es la cual se conoce como la República Social y Democrática. Aquí, el peso del voto campesino tradicionalmente estaba dominado por las clases más conservadoras. Fue así que Luis Napoleón Bonaparte es elegido como el primer presidente de la República Francesa, ante la nueva negativa de la Asamblea a modificar la Constitución para su reelección, prepara un golpe de Estado que lleva a cabo el 2 de diciembre de 1851. El 7 de noviembre de 1852, un nuevo plebiscito pone fin a la Segunda República e instaura el Segundo Imperio, el Imperio de Napoleón III. El nuevo régimen intentó compaginar un gobierno autoritario y personalista con el mantenimiento de los principios liberales burgueses. Al igual que su tío, Napoleón III involucró a Francia en una serie de conflictos sangrientos, como la Guerra de Crimea y la devastadora Guerra Franco-Prusiana, que se da entre los años 1870 y 1871. Un conflicto que terminó cuando Prusia tomó prisionero a Napoleón III. Al escuchar la noticia y tras la abdicación de Napoleón III, surge brevemente la experiencia de la Comuna de París, que se prolongó durante el lapso de 60 días y que instauró formalmente y definitivamente en Francia el régimen republicano. Sin embargo, fue sitiada rápidamente por los prusianos, que atacaron París y exigieron que se celebraran elecciones legislativas. Se constituye así una república, pero monárquicamente controlada por los prusianos. Durante las últimas décadas del siglo XIX, Francia, al igual que las demás potencias europeas, ve un ámbito de parcial desarrollo social y económico. También se lanza a colonizar África, lo que provoca una rivalidad colonial con Gran Bretaña, que terminó en 1904 con la Entente Cordiale, Entendimiento Cordial, que marcó el comienzo de una amistad y cooperación entre ambas naciones, que en su mayor parte ha durado hasta nuestros días. Aspectos económicos. La Revolución de 1789 liquidó el feudalismo y abolió la servidumbre.
Durante el siglo XIX, las iniciativas impulsadas por Henry Saint-Simon y sus seguidores, cuyas teorías se basaban en la industrialización y el desarrollo de las técnicas financieras, dieron como resultado una organización económica más funcional. El modelo industrial francés claramente se diferenció del inglés. Mientras que en Inglaterra el sistema de talleres domésticos fue reemplazado por el trabajo en fábricas, en Francia ambos sistemas convivieron juntos. Este dualismo fue un sistema que tuvo menos costo social. A su vez, la población francesa hizo que los salarios de los obreros fueran significativamente más altos que en Inglaterra. El dualismo francés combinó entonces las actividades fabriles con el trabajo artesanal. Para Eric Hobsbawm, el desarrollo económico francés del periodo resulta una paradoja, ya que reunía innumerables condiciones para avanzar velozmente y sin embargo el proceso era mucho más lento que el de otros países. Este país poseía el ingenio y la inventiva de sus hombres de negocios, su ciencia rebosaba de innovaciones y descubrimientos técnicos, sus financieros eran de los más imaginativos, el país contaba con reservas de capital que exportaba, París era un centro financiero internacional a la par de Londres. Y entonces, ¿qué era lo que fallaba? El historiador británico encuentra la respuesta en el periodo de la Revolución Francesa, puntualmente en la etapa jacobina, en el que estos terminaron con los derechos feudales, aumentando las posibilidades de los pequeños propietarios de cultivar tierras confiscadas de los emigrados. Estas decisiones fueron las que tuvieron trascendentes resultados, ya que en Francia establecieron la inquebrantable ciudadela de los pequeños y medianos campesinos, artesanos y tenderos. Estas medidas eran retrógradas desde el punto de vista económico, pero apasionadamente devotas de la Revolución y de la República. El desarrollo económico francés del siglo XIX se caracterizó mucho más por una lenta transformación de las técnicas de producción que por un verdadero despliegue del crecimiento industrial. Aspectos culturales. En el siglo XIX se produce el apogeo cultural del movimiento romántico, que había nacido en Alemania a finales del siglo XVIII. Desde Inglaterra estalló la revolución industrial y se extendió hacia el resto del mundo, cambiando de manera definitiva las formas de producción y de trabajo. En medio de este alud de cambios sociales y económicos surgió el romanticismo, un amplio movimiento cultural y político que comprendió todos los aspectos de la vida y que rápidamente se propagó por Francia. Ideológicamente, el romanticismo estuvo ligado al pensamiento liberal, doctrina que fundaba la defensa y la realización de la libertad. Esta fue la causa suprema de todos los artistas, políticos y pensadores que participaron de este movimiento. En el caso inglés, el romanticismo se erigió como la gran oposición al mundo industrial y burgués. En Francia, sin embargo, algo menos industrializada, el enemigo fue el clasicismo y el exacerbado racionalismo filosófico de la Ilustración. Esta ruptura con el clasicismo y los postulados de la Ilustración fue total, ya que estos se habían caracterizado por procurar la serenidad, la simplicidad, la nobleza y por aparecer atentos a las normas. Los románticos no creían en nada de eso, rechazaban someterse ante cualquier regla y exigían libertad absoluta para crear. El arte, para ellos, debía conmover y despertar emociones en el espectador. El romanticismo no se limitaba a los estatutos de la razón, lo suyo era buscar lo infinito, lo maravilloso, lo fantástico. El espíritu romántico valoraba más las experiencias personales que los preceptos científicos o académicos. Además, el rechazo a la razón no era gratuito. Para los románticos, el culto excesivo al razonamiento había convertido a los hombres en esclavos. En aquel siglo XIX, durante el cual las máquinas empezaban a ocupar un lugar protagónico en la historia, los románticos prefirieron volcar su mirada hacia la naturaleza, con la cual se identificaban plenamente. El romanticismo intentó rescatar lo que, de acuerdo con su punto de vista, la razón había enterrado, el espíritu del hombre. Mientras tanto, los obreros, influenciados por esta corriente, encabezaron numerosos actos de protesta contra la explotación laboral en las fábricas.
Los exponentes más reconocidos de esta tendencia en Francia fueron el pintor Eugène Delacroix, que realizó uno de los cuadros más populares llamado La libertad guiando al pueblo, también conocido como La barricada, o Víctor Hugo, quien fue el fiel exponente de una evolución hacia los nuevos movimientos de la literatura, realizando obras muy importantes como Nuestra Señora de París o Los Miserables. Luego de hacer un recorrido durante el siglo XIX de Francia, queda en evidencia la importancia de ciertos acontecimientos que marcarán a su nación, las diferentes formas de organizaciones políticas que surgieron en este periodo, la industrialización de esta potencia desde un lugar lento y progresivo, y aquel movimiento cultural llamado romanticismo, que planteaba una liberación del hombre. También se dan importantes hechos que marcaron a la sociedad francesa, como la abdicación de Napoleón I, la gran debilidad de tomas de decisiones de los reyes posteriores a este, la nueva monarquía parlamentaria, la rebelión de 1848, el imperio de Napoleón II y la guerra franco-prusiana, que fueron los que llevaron a la proclamación de la Tercera República. Lo cierto es que después de una larga historia llena de conflictos en este siglo, se logró instaurar formalmente y definitivamente en Francia el régimen republicano. También se consolidó lentamente la industrialización y el romanticismo en muchas ocasiones logró crear sentimientos de revolución en el pueblo. Son estos sucesos los que guiarán la historia de Francia durante los años posteriores. Regrette rien, ni le bien